días, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy, 26 de noviembre de 2022, 9:20 horas de la mañana, Venezuela, 8:20 creo que de ustedes de Ecuador, ¿no? De la mayoría de los que están en Ecuador. Soy Adriana Lourdes Bautista Jaimes, su asesora en la unidad curricular en el doctorado de Ciencias Jurídicas, en este caso Sociología Jurídica. Voy a hacer pues una breve presentación a los fines pues que me puedan conocer un poco más. Hay algunos que no sé si me conocen. Bueno, y para los que no, soy abogada, egresada de la Universidad Católica del Táchira hace 21 años, especialista en Derechos Humanos de la Universidad Libre de Colombia, especialista en Derecho Procesal de la Universidad Libre de Colombia, magíster en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Bicentenaria de Aragua, especialista en Criminología y Criminalística del IETSI, del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, y doctora en Derecho y Relaciones Internacionales también de esta casa de estudios, el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Mi trayectoria a nivel académico, he dado clases desde aproximadamente también como 20 años, desde el 2005. Inicié mis labores como docente en distintas universidades del país. He estado, pues bueno, desde la Universidad Bolivariana de Venezuela, quien me abrió sus puertas. Estoy pues orgullosa de esa universidad. La Universidad Católica del Táchira, mi alma mater, la Fermín Toro, la Escuela Nacional de la Magistratura, en jurisdicción militar y demás. Estuve durante 20 años en el sistema de administración de justicia venezolano, pasando pues por diferentes etapas o funciones o roles, desde asistente, secretaria, y llegué a ser juez de primera instancia. Ya cuando pues me separé de mi cargo, era juez de primera instancia en función de ejecución del sistema de responsabilidad penal de adolescentes del Estado Táchira, del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira. También fui juez temporal de la Corte de Apelaciones en el área de juzgados superiores, de superior instancia. Y bueno, pues por razones netamente personales, pues renuncié de mi cargo en el 2021. Sigo amando al Poder Judicial, estoy agradecida de mi Poder Judicial venezolano. De él aprendí pues muchísimas cosas y es lo que me ha permitido pues dar clases. Solamente pues bueno me separé porque consideré que era necesario ya cuestiones netamente personales. Sin embargo, pues como les digo, sigo amando mi Poder Judicial y tengo gracias a Dios las puertas abiertas en esa institución, del cual pues me siento orgullosa porque formé parte del sistema de administración de justicia venezolano en diferentes áreas, ¿no? Desde jurisdicción ordinaria, adultos, porque estuve mucho tiempo de secretaria en esa área y después fui rotada a la sección penal de adolescentes en el 2005 hasta el 2021, pues que renuncié de mis labores. Y hoy en día, pues soy escritora, doy clases y esas son mis funciones y sigo estudiando, ¿no? Porque esa es la idea, cada día pues seguir estudiando y preparándose para ser no solamente una mejor profesional, sino persona. Esa soy yo. Estoy a la orden en cualquier consideración o dudas que les pueda surgir o lo que ustedes consideren necesario preguntarme o sugerirme. Estoy a la orden. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la planificación. Les doy pues la más cordial bienvenida a su casa de estudios y los felicito pues por estar en estos espacios tecnoformativos y que quieren seguir pues cada día superándose, ¿no? Y más pues ya con el grado de doctores próximamente el otro año, no sé cuándo se graduarán, pero bueno, ya está en esa vía del proyecto y eso es lo más importante, eso es un logro hermoso. Yo que lo viví, o sea, es maravilloso. Los felicito por ello. En cuanto a al plan de evaluación, ya está dentro del aula virtual. Ya a partir del día de hoy, el aula virtual está disponible con las actividades. Tenemos un plazo, sí, del 26 del día de hoy hasta el 15 de diciembre para pues
hacer las actividades. Son solamente 2 actividades que yo les asigné, lógicamente pues a nivel doctoral, ¿no? Son actividades sencillas, sin embargo, pues bueno, requieren un poquito de análisis por partes de ustedes. La primera de ellas es un ensayo. El ensayo pues tiene una ponderación del 50%, tiene unos lineamientos específicos. ¿Cuáles son? No puede pasarse pues de 15 cuartillas y tampoco puede ser mínimo menos de 7, entre 7 y 15 cuartillas. Los ensayos pues tienen su propia estructura, que los ensayos académicos, los ensayos reflexivos como tales tienen introducción, desarrollo, cuerpo y conclusión, pero eso va dentro del mismo contexto, no quiere significa o no significa como tal de que deben colocar títulos o subtítulos de ese cuerpo del ensayo. Lo digo porque he observado muchas veces que colocan introducción, disertan sobre la introducción, desarrollo, conclusión. Los ensayos no tienen esa estructura interna, pero no debe ser avistada a través de los ojos, sino en el momento que yo como lectora, como su facilitadora, empiece a revisar su ensayo, pues me dé cuenta que las primeras párrafos es la introducción, es el abrebocas sobre el texto, sobre el tema que ustedes eligieron. Luego viene el desarrollo y posteriormente la conclusión. Lógicamente que tiene un resumen, a nivel doctoral debe tener el abstract, tanto en español como en inglés, las palabras claves y posteriormente pues la elaboración del ensayo. Bajo esos lineamientos no puede pasar de 15 cuartillas y no menos de 7. La carátula y las referencias bibliográficas no cuenta como contenido. Eso también es muy importante porque a veces colocan 5 o 6 hojas y la primera la carátula y luego las referencias bibliográficas y pretenden que yo los compute. No, solamente se computa el contenido, el grueso, lo que significa lógicamente el ensayo, ¿ok? De eso también. Y lógicamente también tiene que ser en formato PDF. ¿Por qué en formato PDF? Porque desde el aula virtual yo allí puedo leer y puedo revisar y de una vez puedo pues, corregir y calificar. Si ustedes lo hacen en otro formato, pues tengo que descargarlo en mi computador y revisarlo de esa manera. Entonces es preferible que en formato PDF para que en la misma aula virtual pues me dé la opción de poder revisar. Lógicamente es que también, o sea, les voy a decir, los ensayos y cualquier tipo de disertación escrita, hoy en día con los mecanismos tecnológicos que tenemos, se puede verificar si existe plagio. Les voy a agradecer que en la medida de sus posibilidades, pues no lo hagan, porque pues me voy a dar cuenta. Y si yo observo que en la estructura del ensayo existe plagio, o sea, no hicieron el ensayo conforme inclusive a las normas APA, pues lógicamente no van a tener una calificación alta o la calificación más adecuada posible. Les reitero eso, siempre que ustedes hagan un ensayo, los ensayos son procesos de reflexión propia y si van a hacer uso de párrafos o de frases o de conceptos de otras personas, pues háganlo conforme a las normas APA, referenciando entre comillas y haciendo las respectivas citas al pie de página. ¿Okay? Lógicamente que tampoco me van a llenar el ensayo de contenido de otros autores. Tienen que ustedes pues hacer ese análisis en síntesis de lo que se está preguntando. Y el ensayo pues como tal, que es de la unidad 1, de sociología, historia, definición de la sociología, algunas escuelas. Bueno, en el aula virtual está el programa académico, está la planificación como tal y está los puntos específicos por los cuales ustedes van a realizar el ensayo. De esos puntos que están en el plan de evaluación, ustedes los leen, los observan, los indagan y lógicamente van a explanar el ensayo. Igualmente en el aula virtual hay 2 libros, bueno, hay un ensayo y hay un libro, de ahí prácticamente está todo el desarrollo de la materia. Lo que no esté allí, pues lógicamente estamos también a nivel doctoral, ustedes hacen su proceso de investigación y lo adaptan a lo que ustedes investiguen y a lo que revisen. Siempre que investiguen algo, pues lógicamente tienen que referenciarlo y yo pues saber de dónde lo extrajeron. Pero como les dije, bueno, allí está ese material también para que se guíen. Para que se guíen. Más como vuelvo y indico, como estamos en un nivel doctoral, tienen que ser procesos de investigación, no todo se lo tiene que
pues darle al facilitador. En este momento yo como su facilitadora lo que hago es asesorar, socializamos algunas dudas, sugerencias en el transcurso. Es un tiempo pues bastante corto y pues tenemos que aprovechar al máximo los tiempos, las horas, los minutos, la semana, los segundos, ¿ok? Eso con respecto a la primera actividad, 50%, está permitida desde el día de hoy hasta el 15 de diciembre. Sin embargo, tiene una fecha allí límite. Cuando ustedes ingresen al aula virtual, va a decir que tienen que presentarla el 3 de diciembre. Esa es la fecha que yo coloqué para que ustedes la suban, pero ya deben tener en cuenta que está permitido hasta el 15 de diciembre. El aula virtual está disponible. ¿Por qué? Porque yo también los entiendo de que ustedes están estudiando, trabajando, realizando pues otras actividades y pues a veces el tiempo corre y no pueden ingresarlo en el momento y a la hora exacta y el aula virtual se puede cerrar. Por eso, en el caso de lo que es nivel superior, posgrado, doctorado, yo dejo permitido o dejo el aula abierta desde el día que inicia la primera clase hasta la finalización de la clase, del trimestre, de las semanas de clase, que en este caso es el 15 de diciembre. Entonces, tienen esa oportunidad. Y la otra actividad que también es un 50%, es una exposición virtual sobre la unidad 4, que es sociología, fenómeno social y también posturas de ese tipo, posturas políticas, religiosas y demás, que también dentro del programa están todos los puntos y en el plan de evaluación están los puntos a desarrollar. Una exposición virtual significa que ustedes se graben por su teléfono, por lo que tengan a la mano, hagan una exposición que sea entre 3 y 7 minutos. No puede ser más larga porque si no, pues les va a costar también inclusive subirla en YouTube. Abran un canal privado por YouTube, suben ese video a YouTube, lógicamente es privado, solamente lo puede ver a la persona que ustedes les den el link, en este caso a mí o a las que quieran. Eh, una vez ya realizado esa exposición a través de su teléfono y al haberla subido al canal YouTube, le va a generar una dirección URL o un link. Esa dirección URL es la que ustedes van a colocar, ahí sí puede ser documento Word, en el aula virtual. Copian esa dirección URL y cuando yo abra el documento y le dé clic, me va a llevar directamente al canal YouTube y a la exposición que ustedes hicieron. ¿Okay? Es una exposición pues lógicamente individual, es una exposición personalísima. ¿Qué significa esto? Que es de ustedes. No es que ustedes por decir busquen el fenómeno social, quienes han expuesto, porque por YouTube se consiguen muchísimo sobre exposiciones sobre fenómenos sociales y demás, y que adopten o tomen esa exposición y la suban al canal, pero no es una exposición de ustedes, sino es una exposición de otra persona. No, yo los quiero ver, los quiero conocer también de esa manera. Quiero que ustedes mismos, aquí los que están conectados, el doctor Giovanni, Solange, el doctor Roberto, la doctora Solange, la doctora Silvana, la doctora Leslie Rivera, Freddy Hidalgo, hagan su propia exposición así de viva voz, de carne y hueso, se graben y bueno, suban luego al canal YouTube. Es una exposición fácil, es lo que ustedes de ese tema sinteticen, analicen, hagan el filtro respectivo y los pongan. No es mayor complejidad, solamente pues lógicamente que voy a ver es síntesis, si ustedes cotejaron bien el tema, hicieron el filtro y pues lo expusieron, ¿no? Hoy en día pues tenemos que hacer inclusive en estos espacios pues uso de estas herramientas para realizar las respectivas actividades. Y esa es la exposición virtual. También tiene pues una ponderación de 50%. Se aprueba con 15 puntos, lógicamente, y pues a nivel doctoral es eso, 15 puntos, 50% cada actividad. En el aula virtual va a aparecer que se corrige con un máximo del 1 al 100, o sea, quiere decir que con 50, más de 50 deberían de aprobar, menos de 50 pues aplazan.
no reprueban y pues deben tener mucho cuidado con eso. Yo con esto no los quiero asustar tampoco, ¿no? Solamente pues que se dediquen, se enfoquen en este momento en esa materia, también atendiendo a las otras, si tienen otras. Lo hagamos de la manera más fácil posible y bueno, cumplir con los tiempos, sí, que es hasta el 15 de diciembre. Si alguien llega al 15 de diciembre y por algún motivo alguno de ustedes no puede subir o no ha terminado de realizar alguna de las dos tareas, pues pueden comunicarse conmigo en el aula virtual, está mi número telefónico y yo con gusto les puedo ceder máximo un día más, porque pues la universidad también me exige a mí el cumplimiento de la evaluación, de que corrija, revise todas las dos actividades y que pues dé las calificaciones respectivas y eso tiene que ser antes de enero, o sea, en esos espacios o me da un tiempo entre diciembre para yo poder corregir y pues lógicamente el proceso de corrección también requiere de que yo lea cada ensayo, de que yo también visualice cada exposición y pues que dé la ponderación correspondiente. ¿Okay? Con respecto al plan de evaluación, como ya les indiqué también, abierto del día de hoy hasta el 15 de diciembre, las dos actividades. La fecha de la exposición virtual está para el 10 de diciembre, programada según el aula virtual. Pero ya saben que tienen oportunidad hasta el 15 de diciembre, máximo un día más. Y eso, dependiendo de cada participante, lógicamente tiene que comunicarse conmigo porque el aula sí se va a cerrar el 15 de diciembre. Ya a las 11 o 23 horas con 59 minutos, ya el aula va a cerrar. Y al otro día ustedes no van a poder ingresar nada si no es con autorización mía. Ahí yo tendría que, por eso ustedes se comunican y yo les habilitaría por algunas horas para que puedan ingresar las actividades que les faltan o la actividad que les faltan, ¿ok? Los invito a que no dejen todo para último y que se les complique la situación porque pues también ya son Navidad, me imagino que ustedes tienen sus ocupaciones y pues la idea es tratar de cumplir en los tiempos oportunos y en los lapsos preestablecidos. Más que bueno, ustedes saben cómo son los lapsos y nosotros los abogados en eso somos muy reguladores, ¿no? Todo tiene una preclusividad y en este caso tiene una preclusividad académica y esos son los lapsos académicos. Ahora bien, con respecto al plan de evaluación y planificación, ¿tienen alguna duda, sugerencia, inquietud, algo que me quieran decir? Y aprovechemos la oportunidad también pues para presentarnos, los que están conectados y no les dé miedo o pena. Yo sé que a veces estos espacios pues pueden como, sí, son fuertes para uno, pero estamos aquí para aprender. Yo no me las sé todas. Yo soy un ser humano común y corriente con imperfecciones como todo mundo. Puedo lógicamente errar y estamos aquí para aprender. ¿Okay? Entonces, bueno, les doy la palabra al que quiera pues expresarse. Sí me gustaría que todos pues me indiquen su nombre, qué hacen, cuáles son las expectativas de manera rapidita pues para poderlos conocer un poquito. ¿Okay? Listo, buenos días, estimada doctora. Un gusto poder compartir con usted. Hemos tenido los anteriores días un poquito la interacción con la señora rectora. Nos ha dado esa factibilidad de poder empezar y culminar ya nuestros estudios como teníamos programados. Bueno, mi nombre es Giovanni Mendoza, soy de acá de la ciudad de Riobamba, de la República del Ecuador. Fui funcionario público, me he dedicado también a la docencia universitaria, soy abogado en libre ejercicio, actualmente tengo una firma de abogados, siempre a la par con la academia, siempre participando en algunos eventos, y mi expectativa es aprender. Como usted dijo, el abogado o el ser humano que está en esta transformación de conocimiento nunca termina de aprender el día a día. Mis mayores expectativas es aprender mucho de su experiencia y poder nosotros culminar de la mejor manera. De antemano, igual, muchas gracias por esa apertura. Un buen día. Gracias, doctor Giovanni. Con respecto al plan de evaluación, doctor Giovanni, ¿está conteste? ¿Sí me expliqué bien?
Sí, sí, está claro los parámetros, todo. Como usted dijo, a veces las actividades, eso nos genera un poquito de tiempo, pero vamos a tratar de cumplir dentro de los plazos y todo lo establecido. Gracias. Perfecto, gracias, doctor. Ajá, ¿quién más? Buenos días, doctora. Buenos Buenos días, días. compañeros. Mi nombre es Freddy Hidalgo. Soy de aquí de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo. Mis expectativas dentro de este curso es, como usted ya manifestó, y haciendo reiterativas las palabras del doctor Mendoza, aprender de usted, de su vasta experiencia, de sus conocimientos, para entregarlas al máximo en pro y en beneficio de mi ciudad donde me desempeño. Pues actualmente me desempeño como juez de la Unidad Judicial de Violencia Qué bueno. contra la mujer y la familia del Cantón Riobamba e infracciones contra la integridad sexual y reproductiva. Actualmente mis expectativas, como ya indiqué, son para poderlas poner en práctica dentro de mi trabajo, dentro del medio del cual me desempeño. Adicionalmente, tengo algunos conocimientos en derecho al trabajo porque pasé como 12 años como juez de trabajo de mi Okay. ciudad. Ujú. Entonces, tengo unos pequeños conocimientos respecto a la ley de trabajo de mi país y conozco algo de eso, Qué bueno. por un lado. Mi expectativa formal, ante todo, aprender de usted y lo que es más importante, ojalá ya pueda, y todos los compañeros que estamos en esta sala podamos ya graduarnos y cumplir con este reto, más que reto, con esta meta que nos hemos propuesto. Esa es mi Así es. expectativa. Qué bueno, Muchas gracias, doctor. doctora. Respecto a las evaluaciones, está claro lo que usted nos manifiesta, pues, y de hecho, creo que todos los compañeros lo vamos a cumplir y vamos a seguir a cabalidad con la finalidad de avanzar. Perfecto. Muchas Muchas gracias, doctor. gracias. A usted. ¿Quién Gracias. más? A usted. Muy buenos días con todos, doctora, muy Buenos buenos días. días. Buenos días. Disculpen que me estoy movilizando porque estoy en un seminario internacional, entonces ahorita me estaba movilizando. Un gusto, mi nombre es Solange Silva, gustosa de escucharle a usted y más que todo aprender de todos los conocimientos que usted ha adquirido en todas las experiencias académicas y en realidad para mí lo que yo me dedico ahora es al libre ejercicio. Anteriormente tengo experiencia en la docencia universitaria, trabajaba en el sector público, ahora en el libre ejercicio. Y pues mis expectativas es aprender y culminar esta etapa académica dentro de, de esta aula virtual. Y del plan de estudios para mí me queda súper claro y obviamente como mis compañeros dijeron, cumplir a cabalidad y estar ahí constantemente aprendiendo, preguntando o cualquier duda que nosotros tengamos. Entonces, sería muy amable y le agradezco de antemano que nos pueda asistir y ayudar. Eso, mi doctor, un buen día. Gracias, doctora. Gracias. Ajá. ¿Quién más? Doctora, compañeros, muy buenos días. Buenos Mi días. nombre es Alexis Rivera, soy abogado de profesión, trabajo en la función judicial en calidad de secretario provincial del Juzgado de Coactivas. Ujú. Sí, efectivamente, retomando nuevamente nuestros estudios para lograr el objetivo que tenemos, graduarnos, ¿no? Todos los compañeros que estamos aquí vamos a cumplir esa meta haciendo el esfuerzo posible y cumpliendo todas las disposiciones por parte del instituto. Qué bueno. En cuanto a la evaluación, doctora, efectivamente se encuentran claros los parámetros y vamos a cumplirlos en el tiempo establecido. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. ¿Quién más? Muy buenos días, Buenos compañeros. días. Mi nombre es Silvana Flores. Estoy muy contenta de reanudar los estudios que dejamos postergados por muchas de las situaciones que ustedes ya conocen. Mi expectativa es seguir aprendiendo de sus conocimientos, doctora, y cumplir con nuestra meta, es tener el título de doctores. Con respecto a las evaluaciones, estoy muy de acuerdo, doctora, y se cumplirán a cabalidad con los solicitados. Gracias, doctora. Me alegra. ¿Me falta alguien? ¿Completos? Creo que el doctor Roberto Hidalgo.
Sí, soy el mismo, sino que estoy también conectado desde mi celular también porque tengo fallas en la conexión de mi Ok, computador. está bien. Ah, bueno, entonces, de Muchas que uno gracias. dice Roberto Hidalgo, el otro es Freddy Hidalgo. Sí, soy Está bien. Freddy Roberto Hidalgo. Ah, bueno, está bien. Bueno, Gracias, doctor. gracias a ustedes. Gustosamente, pues bueno, me siento de verdad muy complacida de tener este equipo, o sea, porque somos un equipo, no, no trabajamos de manera dispersa o disgregada, sino en conjunto. Y como les indiqué, pues más en estos espacios tecnoformativos, donde se necesita pues también un poquito de calorcito, ¿no? Pues, estos medios son un poco fríos porque son tecnológicos y pues nos estamos viendo es a través de pantalla. Sin embargo, para mí es importante sentir un poco de ese calor, esa esencia humana. ¿Y cómo conseguimos esa esencia humana? Bueno, a través de estas socializaciones, así sea virtual. Y pues bueno, también por WhatsApp. Como ustedes ya saben, mi número telefónico, tenemos un grupo y por ese grupo de WhatsApp, pues también ustedes pueden socializar conmigo. Si me quieren escribir también de manera privada, gustosamente, pues les atenderé. Em, Me queda pues es de verdad pues felicitarlos y auparlos por esa iniciativa y ya pues con una meta, un proyecto pues establecido. Yo me acuerdo que cuando yo inicié el doctorado, bueno, duré 3 años en el doctorado, ustedes son creo que bueno, por unas pruebas diferentes porque ya tienen otros estudios, sin embargo pues aquí en Venezuela sí, yo lo hice completo por 3 años y también lo hice de manera virtual, así como ustedes, de hecho estaba en otro país cuando inicié mis estudios de doctora y me tocó igual, como ustedes, de medios tecnológicos, todo, y se aprende, y se aprende. Y yo pienso que se aprende hasta más porque ya es un proceso autodidacta, ¿no? Donde depende de la voluntad interna y de cada, pues, estudiante y participante, en este caso, que de cada uno de ustedes, socializar e internalizar ese conocimiento. Y más pues en esta área donde ustedes ya tienen un estudio, una base, tienen un piso largo y fuerte y lo que van aquí ahorita es como refrescar ese piso y mantenerlo más sólido, así de sencillo. Pero ya pues las bases las tienen y eso es lo importante. ¿Ok? Bueno, con respecto ya entrándonos un poquito a sociología jurídica, ya eso es a nivel universal, es una disciplina efectivamente, pues que estudia el comportamiento del hombre en sociedad, trata efectivamente de verificar cuáles son los factores que influyen en el comportamiento de ese hombre en la sociedad, partiendo de la base de que nosotros los seres humanos somos seres sociales por naturaleza y que como somos seres no sociales por naturaleza, lógicamente, pues tenemos que ser regulados y tenemos que tener un comportamiento que debería de ser idóneo dentro de la sociedad, dentro de nuestra comunidad, dentro del buen vivir, ¿no? Sin embargo, pues a veces ese comportamiento pues se puede desviar y eso también lo estudia la sociología. Todos los comportamientos del ser humano que pueden considerarse positivos o negativos pueden trascender dentro de la misma comunidad y lógicamente tienen una consecuencia. Toda reacción o toda acción genera una reacción y esa reacción es la que estudia en el ámbito de la sociología y más en este caso la sociología jurídica que va a regular el comportamiento del hombre, la sociedad y el derecho. ¿Cuál es la forma como se desenvuelve ese hombre, ese ser humano tangible dentro de la sociedad, enmarcado dentro de la disciplina jurídica, el derecho? Por eso es sociología jurídica. A nivel doctoral, lógicamente vamos a dar un paseo por el programa académico, pues habla del fenómeno social, de la parte de lo que estamos hablando ahorita, de lo que es la sociología, la interacción del hombre con el derecho, la parte del rol del abogado, lógicamente, y pues a algunos otros puntos. El día de hoy pues estamos viendo eso, el concepto de sociología, que esa forma de regular el comportamiento depende mucho y principalmente de lo que a nivel sociológico se habla de los dos controles, el control social formal y el control social informal, que son mecanismos de regulación de comportamiento necesarios dentro de la sociedad para el buen vivir. ¿Y por qué son necesarios? Porque si no, pues lógicamente estuviéramos en caos, desatados, no tuviéramos
Control. Si existiendo controles y leyes inclusive para regular el comportamiento, muchas veces se desvían esas conductas del ser humano. Ahora no existiendo, pues sería peor. El control social formal, pues lógicamente como mecanismo regulatorio es ejercido ¿por quién? Por el Estado a través de sus órganos. Esos órganos pueden ser desde administrativos hasta jurisdiccionales. Y es necesario para el la graduación, ese encaje que debe existir del ser humano y de establecerla. Si usted tiene una conducta desviada o una conducta no contraria al buen orden, al derecho, pues lógicamente va a tener una sanción, una pena, bueno, diferentes consecuencias dependiendo de lo que transgreda. Ese es el control social ejercido, pues bueno, propiamente por el Estado a través de sus órganos auxiliares y se hace mucho más tangible a través de los órganos jurisdiccionales. ¿Y cuáles serían? Pues bueno, los jurisdiccionales, en este caso, lo que es el sistema de administración de justicia con sus diferentes raíces y matices, ¿no? Desde la parte jurisdiccional hasta la parte de seguridad del Estado, llámese policía, funcionarios de la Guardia Nacional, aquí en Venezuela, Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, y bueno, demás órganos de seguridad del Estado en cada país. Eso es a nivel universal, los controles existentes en el ámbito de la sociedad. Lógicamente que también está el fiscal del Ministerio Público como titular de la acción penal, que es el que investiga o hace los lineamientos y ejerce la acción penal a través de los procesos de investigación. Y eso también opera igual en todos los países. Ese es el control social formal necesario para regular el comportamiento del hombre en la sociedad y adecuarlo hacia un buen vivir, a que debe realizar determinadas acciones conforme a los parámetros establecidos en su país, en su estado, en su comunidad. Y el control social informal, bueno, ejercido efectivamente principalmente, pues bueno, por la misma sociedad, la familia, los educadores y todos los intervenientes en ese ámbito, que es el contexto, es lo que rodea, pero que es necesario. Yo pienso que uno de los más importantes, porque es el pionero, ¿no? Del comportamiento, de la regulación del ser humano, pues es la familia como controlador social informal. Desde que nosotros nacemos, lógicamente, estamos regulados por una familia, una sociedad establecida allí con sus normas internas y a medida que vayamos creciendo, pues va regulando nuestro comportamiento en esa familia donde estamos, donde nacemos, donde nos creamos, nos evolucionamos y desarrollamos. A la par de la familia están los educadores que forman parte del control social informal y que adecúan la conducta de ese niño, niña, adolescente en proceso de evolución para que sea efectivamente un hombre, una mujer proactivo, bueno para la sociedad, con proyectos de vida pues sustentables también y que no solamente satisfagan las necesidades individuales, perdón, sino las necesidades y el bien colectivo. Ese es un equilibrio que es necesario que exista. Nosotros no podemos ser egoístas sobre la base de tener o de atrapar conocimiento, bienes y demás. Tenemos que ser equilibrados y compartir lo que sabemos y lo que tenemos de una manera pues también armónica, ¿no? Pero eso es necesario, es un equilibrio. Y dentro de ese equilibrio, pues lógicamente lo aprendemos estando en una familia estructurada. Lo digo con propiedad porque, bueno, yo fui mucho tiempo juez penal en el área de adolescentes y observaba cómo nuestros jóvenes, pues, tienden a delinquir y la mayoría de los que delinquen, pues, vienen de familias desestructuradas. No tienen un papá o no tienen una mamá o viven con un abuelo, con una abuela, con los tíos o ni siquiera viven con algún familiar, sino viven en la calle o con algún vecino. Eso es parte y importante del desenvolvimiento del ser humano en la sociedad, porque muchas veces, lógicamente, que ese niño, esa niña, ese adolescente que puede infringir una norma, lógicamente que genera una consecuencia terrible en la sociedad dependiendo de su infracción.
Por eso es necesario que el control social informal sea ejercido de manera pues eficiente y eficaz, en primer lugar por las familias. Que las familias tengan conciencia, ese hombre y esa mujer que se unieron en un momento dado para procrear, tengan un grado de responsabilidad sobre esa procreación, porque todo viene de allí. No es formar una relación sobre la base que sucede mucho, ¿no? Temporales, por una noche loca que sucedió de copas y demás, y en esa noche pues crearon un hijo, y ese hijo pues no fue producto de un amor, sino fue producto de un encuentro casual, y lógicamente va a venir al mundo bajo esa casualidad y que genera, pues lógicamente, consecuencias graves en nuestra sociedad. Y es necesario que se tome conciencia. Es cuestión de conciencia y de responsabilidad en el momento de poder seguir reproduciéndonos. Lógicamente que como seres humanos nos reproducimos, es necesario también para la vida de nuestro planeta Tierra, pero hay que hacerlo bajo grados de responsabilidad. Y sobre esa procreación y sobre esa evolución de esas personas, porque nosotros hoy en día estamos aquí, los doctores, mi persona, presentes, y estamos con esa idea, esa meta de seguir proyectando y siendo unos mejores académicos, mejores profesionales, porque de una u otra manera nos inculcó nuestra familia ese sentido de progreso, ese sentido de bienestar. Y si no nos inculcó nuestra familia, algo observamos en nuestra sociedad que nos aupó y nos ayudó para seguir promoviéndonos y capacitándonos individualmente, porque también existe muchas de las personas o de los niños, niñas, adolescentes que pueden crecer en familias desestructuradas, pues independientemente dentro de su ser internamente, tienen esa idea de surgir y no les arropa los inconvenientes que pueden tener a su alrededor, sino van teniendo de esos inconvenientes, buscan la oportunidad de surgir. También existe eso, no es que todos los que vengan de familias desestructuradas no van a tener un proyecto de vida bueno, sino va a depender lógicamente de cada quien, de cada ser humano. Igualmente, pues está la escuela, que debe estar de la mano, lógicamente, de la familia. En este caso, yo estoy ejerciendo el control social informal como educadora con ustedes, con un plan de evaluación. Estoy regulando su comportamiento académico a unos plazos, a unas directrices, a unas reglas que deben cumplir y que son necesarias. ¿Por qué son necesarias? Porque si yo les digo solamente, bueno, van a hacer un ensayo y van a hacer una exposición virtual, pero no les doy los lineamientos, ustedes pueden hacerme un ensayo hasta de 50 hojas o un artículo académico o cualquier cosa que se le parezca disertaciones escritas, pero sin los lineamientos de un ensayo. Y tienen derecho a hacerlo, porque yo como su docente, yo no los estoy guiando. Y yo no puedo después venirles a reclamar y decirles, pero ¿por qué hicieron esto de esta manera? Y ustedes me van a decir, bueno, doctora, me disculpa, pero usted en ningún momento señaló los lineamientos, las reglas por las cuales yo iba a cumplir un ensayo. Y pueden hacer una exposición virtual hasta de 20 minutos, vía Zoom, 30 minutos. Igual la pueden subir al canal YouTube. Y yo le digo, ay, ¿por qué hicieron una exposición tan larga? Bueno, profesora, doctora, como me quieran decir, usted no dictó los lineamientos para hacer una exposición bajo qué parámetros. Y me pueden hablar inclusive de la teoría del delito. Y yo digo, ¿pero por qué me están hablando de la teoría del delito? Bueno, porque usted no indicó qué tema íbamos a cubrir. Ese sí es sociología jurídica, pero no indicó puede ser abierto. Entonces, es una forma de regulación que es necesaria. Por eso yo ejerzo un control social informal como docente, como educadora en este momento, con ustedes, con el plan de evaluación y con los lineamientos y directrices que les asigné y que son necesarias. Esos son los llamados controles necesarios e importantes para el mejor desenvolvimiento del ser humano. Si no existieran los controles sociales, pues lógicamente, como lo hay, que aún existiendo, existen
conductas desviadas o comportamientos limítrofes con el delito o conductas peligrosas, es necesario que también igual dentro del ámbito de la sociología jurídica, pues les indique cuáles serían los comportamientos limítrofes con el delito, el alcoholismo, la prostitución, las drogas. Las conductas peligrosas, todos aquellos juegos que comprometen al ser humano y de su integridad física y que pueden llevar inclusive al cesernamiento de la vida. Dentro de las conductas peligrosas y los comportamientos limítrofes del delito, pues lógicamente hay una conducta delgada entre ellos y se pueden subvertir. O sea, no hay un límite específico. Y a su vez, dentro de esas mismas conductas peligrosas y comportamientos limítrofes con el delito que son regulados por el control social formal e informal, pues lógicamente existe una línea delgada para que se constituya ya delito. Porque pueden ser conductas antijurídicas, pero no pueden llegar a ser delitos. Y ustedes lo saben muy bien. No toda conducta antijurídica puede ser un delito, porque una conducta antijurídica lógicamente puede ir contraria a lo que es el buen orden. Eso es lo que significa antagónico, contrario al buen orden, pero no necesariamente puede constituir un delito. Una conducta antijurídica, por decir, que sería contraria al buen orden y más al ámbito moral, es que supongamos yo venga y dé clases aquí con traje de baño, por decir, de manera jocosa. Ajá. Me prohíben hacer eso. ¿Hay alguna regla específica que indique que yo no puedo dar clases de esa manera? O sea, no, eso está dentro del ámbito social y moral que yo lo tengo en mi mente y que cualquier profesor dentro de sus cabales, pues lógicamente lo sabe hacer. No es necesario que esté allí, sino es una norma moral implícita o abstracta, entendida de que académicamente, pues eso no se debe hacer y no se puede hacer. Y sería una conducta antijurídica, contraria, pero no constituye delito, porque no me pueden detener por eso. Ya constituiría delito, pues lógicamente cuando intervienen, ¿qué? Los restantes elementos del delito. ¿Y cuáles son los elementos del delito? Acción, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, imputabilidad y punibilidad. Así sería delito, que estén dentro de esa acción, ese suceso, ese hecho, los elementos del delito, lógicamente positivos, intervinientes para que pueda conformarse un delito y que son necesariamente, todos deben estar para que exista la transgresión de una norma. Cuando hablamos de acción, lógicamente tiene que ser esa exteriorización de la conducta, ese accionamiento, porque mis pensamientos no son punibles. Yo puedo pensar muchas cosas y puedo pensar cosas inclusive que no son buenas y que pueden transgredir una ley, pero si yo no las explano, no las materializo, no las ejecuto, no es punible, no me pueden detener por mis pensamientos. Entonces, es necesario que exista una acción, que exista tipicidad. Esto va dentro del marco del principio de legalidad, que eso también es universal en todos los países, eso es pues, para todos los estados, para todo el universal. Lógicamente, tiene que encuadrar ese hecho en un tipo penal. Y cuando hablo de tipo penal, es que está, o en una ley, que esté enmarcado dentro de una ley. Es necesario. Si no está enmarcado dentro de una ley, pues lógicamente no se puede castigar, no se puede penar, no se puede sancionar. Por eso hablamos de tipicidad. La culpabilidad, pues lógicamente requiere un juicio de reproche y efectivamente adecuar esa conducta a una persona que puede ser culpable. Dentro del ámbito de culpabilidad, pues sus propios elementos. La imputabilidad, la antijuricidad que ya hablamos, la conducta antijurídica o contraria a las normas, la imputabilidad. Aquí en Venezuela tenemos jurisdicción ordinaria y jurisdicción especializada. Hablamos de jurisdicción ordinaria en el ámbito penal o de regulación de comportamientos, cuando efectivamente una persona que tenga 18 años en adelante comete un hecho delictivo, que esté típico, que sea accionado y que sea antijurídico y lógicamente que encuadre en una norma penal.
pero la persona tiende a ser imputable, si transgrede la norma, desde los 18 años de edad. Sancionado por la norma sustantiva penal por excelencia aquí en Venezuela, el Código Penal venezolano. Pero también tenemos otra imputabilidad, que es una imputabilidad especial y que depende de la jurisdicción especializada que está en el ámbito de responsabilidad penal de adolescentes, cuando los adolescentes en conflicto con la ley penal cometen un hecho delictivo, pero su ámbito de aplicación de la LONNA, la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, es desde los 14 años y menos de 18. Si un adolescente comete un hecho delictivo teniendo 14 y menos de 18, pues lo abarca o lo arropa jurisdicción especializada, sistema de responsabilidad penal de adolescentes, con sus propias instituciones y con graduación de comportamiento inclusive, porque se aplican algunas normas del Código Orgánico Procesal Penal y del Código Penal sobre la base de una ley especial, que tenemos nuestra propia ley para jurisdicción especializada. Menos de 14 años son totalmente inimputables. En Ecuador, pues ustedes tienen el Código de la Niñez y Adolescencia y pues opera más que todo la inimputabilidad, ¿no? Menores de 18 años tienen su propio sistema de graduación de comportamiento bajo los parámetros del Código de la Niñez y de Adolescencia, pero son, no tienen la graduación que tenemos aquí en cuanto a los dos edades. Aquí sí, pues menos de 14 es inimputable totalmente. ¿Qué significa? Pues lógicamente que un adolescente que pueda cometer un hecho delictivo del más terrible al más leve, solo se le aplicarán medidas de protección, como ustedes también lo tienen, Código de la Niñez y Adolescencia, medidas de protección, pero estas medidas de protección no son coercitivas, son aplicadas por el consejero de protección o el consejo de protección y que van a regular el comportamiento, lógicamente, de ese joven infractor, pero bajo medidas socioeducativas, que ustedes también las tienen en su Código de la Niñez y Adolescencia. Nosotros, si es menos de 14, consejo de protección. Si es entre 14 y menos de 18, pues ya se le aplica jurisdicción especializada con sus instituciones. Un adolescente puede quedar efectivamente detenido, privado de la libertad, siempre y cuando pues también cometa hechos delictivos graves. Y los graves pues están establecidos en nuestra ley especial, que me imagino que ustedes, no sé si en este doctorado van a ver esa parte de jurisdicción especializada, pero tiene sus propias instituciones dentro de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Y para los adultos pues ya los 18. Si ejecutó la conducta, accionó, si esa conducta está tipificada, si también se verificó la antijuricidad de la conducta, si lógicamente también existe ese juicio de reproche de culpabilidad, está dentro del marco de la imputabilidad de manera general, ¿no? Porque recuerden que también puede existir inimputabilidad por trastornos mentales o demencias, pero eso es otro ámbito. Pero si se demuestra la imputabilidad en el ámbito solamente de aplicación de edad, si es adolescente entre 14 y menos de 18, si es adulto más de 18, lógicamente, ¿qué pasaría? Pues cometió un hecho delictivo, probablemente tenga un juicio, probablemente salga declarado responsable o culpable de ese hecho delictivo y se le va a colocar una pena. Formas de regulación del comportamiento del hombre en la sociedad necesarias para el buen vivir, para el bienestar no solo individual sino de la sociedad, y que son consecuencias lógicas del accionamiento, del obrar del ser humano, y que es lógicamente la sociología, en este ámbito de la sociología jurídica, estudia todos esos patrones, esos factores. Hombre bajo la trilogía, hombre, sociedad y derecho. Eso es parte de los controles y que son necesarios, control social formal y control social informal. Dentro de esos controles están esas conductas desviadas que pudieran decirse, los comportamientos limítrofes con el delito, las conductas peligrosas, que lógicamente las conductas peligrosas y los comportamientos limítrofes del delito van a constituir de delito como tal si se encuentran inmersos los elementos del delito, que ya los expliqué, y que dentro de ese comportamiento del hombre en sociedad es necesario la conciencia y la búsqueda del equilibrio entre el bien común y el bien individual.
y que dentro de ese control social, o los dos controles, en mi parecer, en mi humilde opinión, uno de los más importantes es la familia, la sociedad, la parte educativa, porque no solamente en el proceso de educación debemos dirigirnos a la enseñanza académica. Lógicamente que sí es necesario, porque el niño, niña y adolescente, desde que está inmerso en el sistema educativo, debe comprender todo su contexto de manera pues académica, o sea, si estamos en el ámbito de la geografía, saber qué es el planeta Tierra, todo lo que abarca el ámbito geográfico, si estamos en química o los valores de la química, física, matemática, todo eso, pero no apartarnos tampoco del ser humano. El educador tiene que ir un poco más allá y aplicar parte inclusive de lo que hoy en día está en boga, que es la educación emocional. Se debe atender a ese niño, niña, adolescente bajo los parámetros de la emocionalidad y verificar cuál es su comportamiento, qué es lo que siente, qué es lo que desea y tratar de que él entienda sus sentimientos, que entienda lo que le está pasando inclusive como proceso de reacción fisiológica en ese momento. Y es parte de la educación emocional. La educación emocional hoy en día está más desarrollada en el ámbito europeo, sobre todo en España. Se está implementando, o sea, poco a poco, sin embargo, ha sido un proceso lento y gradual porque pues a veces no le prestan atención, ¿no?, a lo que es el ámbito de las emociones. Y desde mi humilde opinión y de todo de lo que he leído, pues lógicamente todo en nuestro acontecer tiene una base en las emociones, inclusive los delitos. Todos los delitos, sin excepción, tienen una base emocional. Desde los delitos, partiendo desde los patrimoniales hasta los físicos y violentos, tienen una base en la emoción. ¿Por qué la emoción? Porque la emoción son reacciones fisiológicas que nuestro cuerpo y que son percibidas por nuestros sentidos, por cualquiera de nuestros sentidos. Lógicamente los primeros, la vista, el tacto, el olfato, y que eso genera cierto estado en nuestro organismo y que genera proyección. Por decir, en este momento ustedes ingresaron al doctorado en ciencias jurídicas bajo el ámbito de tener una proyección, una meta. No podemos hablar de sueños porque ya es una meta, es algo consolidado, están allí y ustedes lo van a lograr con el favor de Dios porque ya tienen eso, su objetivo. Y su objetivo es porque van a sentir de otra manera y si se escribieron es porque sienten alegría, gozo, sosiego de querer ser en pocos meses doctores en ciencias jurídicas. Eso a ustedes me imagino que les causa una sensación de bienestar, es una emoción de felicidad, de alegría. Y por eso están aquí, si no, no estuvieran. A mí me causa igual sosiego, alegría, estar aquí conversando con ustedes y dándole esta clase. Es una reacción, es una emoción. Si yo no sintiera eso, pues lógicamente no viniera. Pero es parte de una de educación emocional y es parte de inclusive inteligencia emocional que regula nuestro comportamiento y que dentro del ámbito sociológico es necesario que tengamos conocimientos en educación emocional, conocimientos en inteligencia emocional y los conocimientos estándares y generales de lo que es la sociología y académicamente. Y todo eso en conjugado, así adherido uno a la otro, es lo que hace que entendamos mejor nuestra sociedad, nuestra vida, que evitemos los conflictos bajo la base de regulación emocional y regulación de comportamiento. No debemos solamente estar o darle esa responsabilidad al Estado de que debe ejercer su control social formal y es el único que debe hacerlo, o dárselo solamente a la familia, a la sociedad, el control social informal, sino es la unión de todo eso, pero bajo el esquema de tener conocimiento, de poder ese conocimiento también proyectarlo, porque de nada sirve que tengamos el conocimiento y que tengamos muchas ideas y no los podamos proyectar y exteriorizar en nuestro alrededor, en nuestro contexto.
Y parte de esas emociones, pues lógicamente que son muy importantes y que tienen su base, como les indiqué, la mayoría de los delitos en las emociones, es esa estudio, graduación, regulación, verificación. ¿Y qué va a evitar en todo caso? Los conflictos. Porque cuando sucede un conflicto, también cuando dos o más personas tienen ideas antagónicas, contrarias, pero con intereses individuales arraigados. Y esos intereses individuales arraigados tienen una base en la emoción, lógicamente, una emoción que si partimos de las emociones básicas, lo que es la ira, la alegría, la tristeza, el miedo, el asco, la sorpresa, está allí, latente. ¿Y cómo se evitaría ese conflicto si el regulador emocional, y aplicando inclusive la sociología y aplicando parte de lo que hoy es inédito, es un universo inédito y que es un universo inexistente y que, bueno, eso fue parte de mi tesis doctoral, que yo creo que la primera que ha escrito en cuanto a derecho emocional, puedo decir que soy yo, porque todo en el momento que yo escribí mi tesis doctoral en derecho emocional, eso no existe. Es un nuevo constructo epistémico, el derecho emocional. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ver por todas las redes y demás, y Google académico y los libros y los doctores que están aquí presentes, van a encontrar derecho y emoción, derecho y sociedad, emoción y educación. Educación emocional sí existe, inteligencia emocional sí existe, pero derecho emocional no existe. Está a nivel embrionario. O sea, ya está ahí concebido y yo creo que ni siquiera a nivel embrionario, a nivel todavía de concepción como constructo epistémico. Y es necesario el derecho emocional, porque ustedes, doctores, y yo en mi caso particular, en el momento que me gradué de abogado, pude ver, o sea, vi ética, deontología profesional, pero nunca vi emociones como tal. Estudiar el ser humano y su comportamiento desde el ámbito emocional, porque yo como abogado debo entender y tratar de entender y comprender la conducta del otro. Porque yo debo sentir empatía por el otro, porque yo me debo poner en la posición del otro. Es una forma de comprender el mundo. Si yo no tengo empatía, y yo inclusive en este ámbito, en el otro lado de la palestra, yo no tengo empatía como ustedes, mis estudiantes, pues puedo ser agresiva, puedo ser una profesora, sí, o sea, sí, fuerte, tirana, pero yo debo empatizar con ustedes y tratarlos de entender. Si por decir el doctor Freddy Hidalgo, al finalizar el curso el 15 de diciembre, me escribe, ay, profesora, doctora, se me presentó un inconveniente y yo no he podido subir el ensayo, no he podido subir la exposición virtual. ¿Será que me puede dar un tiempo más, unas horas, un día más para poder yo terminar y que usted me habilite el aula virtual? Yo tengo que empatizar y entenderlo y comprenderlo, inclusive bajo los pilares fundamentales de la sociología y los pilares fundamentales inclusive de nuestra casa de estudio, que es filantropía, andragogía afectiva y autopoiesis en la educación. Yo debo de manera andragógica y va aplicando la afectación, el ámbito afectivo y emocional, ponerme en el lugar del doctor Freddy Hidalgo y de darle la oportunidad. Debo empatizar con él y ponerme en el lugar de él. Y recordar que yo también fui estudiante y recordar que yo también pedí horas. Entonces, por eso uno nunca debe perder el norte y nunca debe olvidar de dónde viene y siempre debe tener presente que nosotros en nuestra sociedad estamos aquí con un propósito de vida para nosotros y para los que nos rodean. Porque esa es la búsqueda de la tranquilidad, del bienestar, que al final nos va a llevar a la felicidad. Si nosotros tenemos ese equilibrio armónico,
con todos los aspectos que pueden rodearlo, y eso va desde el ámbito académico, profesional, laboral, personal. Tenemos todo ese equilibrio, pues lógicamente vamos a actuar en la sociedad de manera armónica, de manera pacífica. Vamos a tener un comportamiento que puede trascender en tiempo y espacio. Porque las personas a veces en la calle, en nuestro alrededor, están en búsqueda de ver, de tener un modelo, de tener un patrón a seguir, de saber qué es lo que debe hacer. Y nosotros lo podemos lograr proyectando con el verbo lo que yo diga y con nuestro accionar conductas positivas. Y eso va dentro del ámbito de la sociología y más dentro del ámbito de la sociología jurídica, porque no es aplicar el derecho inclusive de manera exegética y como los caballos que esos de carreras con gringolas, solamente viendo hacia el frente, sino tenemos que ser como los búhos, que giramos nuestra cabeza 360 grados para tener un panorama de todo lo que nos rodea, del frente, del lado, de atrás y del otro lado. Y si es posible, mirando el cielo y mirando al piso. Y teniendo bases y los pies en la tierra también. No ser prepotentes ni que nuestro ego o alter ego sucumba y opaque el ser humano maravilloso que todos tenemos. Bueno, mis doctores, los dejo porque tengo otra clase que creo que también me están esperando para otra clase. Esto es parte de la unidad 1, un poco de la unidad 2. A medida, bueno, como les dije, la próxima semana es un encuentro asíncrono, no vamos a tener clase virtual, tenemos clase virtual el 10 de diciembre y ya solamente son 2 encuentros. Lógicamente que en estos 2 encuentros es socializar, es internacionalizar conocimiento, porque yo no puedo llegar aquí y programa 1, tema 1, esto. No, y más a nivel doctoral, donde estamos es para socializar las bases de lo que ya tenemos. ¿Ok? Y como les indiqué también, pues el contenido como tal del programa está mayormente desarrollado en los 2 materiales académicos que están en el aula virtual y que ustedes cuando los lean pues va a refrescar y va a repasar los conocimientos que ya tienen. Eso es lo que debemos hacer, y más en estos espacios tecnoformativos y más en el nivel que ya tenemos. Ahora, bueno, ¿alguna pregunta? ¿Quieren socializar conmigo? ¿Decirme? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Qué me quieren aportar? Soy todo oídos. Listo, doctora. Creo que muy claro, muy didáctico, muy puntual. Creo que cuando nosotros en el pregrado tuvimos justamente algunas áreas del derecho que pudimos ir fortaleciendo con su magistral exposición, creo que ha quedado saldado y refrescado algunos conocimientos que los hemos tenido, ¿no? Creo que es importantísimo, como usted indica, la parte social dentro de nuestras civilizaciones. Es importante. Hoy en día vemos muchos debacles justamente dentro de no haber tenido justamente una incidencia familiar correcta. Vemos que ciertos valores, vemos que ciertas conductas se les han perdido. La tecnología, los nuevos tiempos han cambiado, nos han cambiado como personas. Antes, recuerdo yo como anécdota, uno al padre o a la madre se arrodillaba, pedía la bendición. Era algo tradicional, algo que venía con nosotros generación a generación. Hoy en día, hola pa, hola ma, nos vemos pa, no compartimos, llegamos a la mesa todos con los celulares y muchas cosas. Entonces han ido cambiando, se ha ido transformando estas sociedades. Vemos unas sociedades mucho más light, unas sociedades, si bien es cierto, tenemos que estar acorde con el desarrollo tecnológico, pero sí nos ha quitado esa esencia, sí nos ha quitado esa llama emocional. ¿Cómo estás, hijo? ¿Cómo estás? Entonces, mi doctora, creo que es importantísimo y la incidencia del derecho sumamente importante que tiene que estar acorde al cambio de las sociedades, acorde al cambio de las necesidades que la población requiere. Entonces, importantísimo, muy claro.
felicitándole por su magistral exposición. Para mí, muy en particular, he refrescado, he aprendido ciertas temáticas que a veces uno dentro de la investigación va descubriendo nuevas cosas. De mí, muy amable mi doctora. Gracias. Gracias. Gracias a usted, doctor. Muy buena su disertación también. ¿Algo que me quieran decir, manifestar? Doc. Disculpe. Ya, mira, justo con lo que usted acaba de mencionar, todo lo que son de las formas de control social de que se ejerce dentro del Estado. Nosotros dentro del Ecuador, nosotros tenemos un control. El control, obviamente, que es de la sociedad y el control social. Entonces, directamente es quien nos rige dentro del Ecuador. Y tengo entendido que en Venezuela solo son 3 controles. En cambio, acá tenemos 2 controles más. Obviamente que ellos son los que nos ejercen todo lo que es el control social dentro de nuestro país. Eso, y con todo lo que, en realidad, lo que usted nos acaba de decir, son ejemplos tácitos que podemos palparlos dentro de lo que es nuestra vida diaria, más que todo, porque todo lo que se está, y obviamente se tiene en contexto y en lo que se tiene en las leyes, es lo que nosotros vivimos a diario. Entonces, una idea súper explícita y súper amplia que en realidad a mí sí me ha ayudado muchísimo incluso a comprender y recordar de lo que nos habían dado en pregrado. Eso, mi doctora, muchas gracias. Gracias a usted, doctora Solange. Bueno, otro doctor que quiera participar. Recuerden que estos espacios son para eso. Vamos a participar, socializar y demás. Ajá. Doctor Bueno, Fred. yo, doctora, muchas gracias. Brillante su exposición, muy clara. Desde luego, como ya dijeron los compañeros, nos hicieron recordar clases que teníamos en pregrado. Si bien es cierto, usted me ha hecho reflexionar y muchísimo con una parte que yo anoté, inclusive, que el control formal está ejercido por el Estado y además el control informal está regido por la familia y por los educadores. Que si bien es cierto, todo nace desde la casa. Todo nace desde la casa y ese control informal debe estar íntimamente ligado. La familia con los educadores. Porque, como vulgarmente decimos en nuestro país, el fiel ejemplo de sus padres son sus hijos, primero. Y en segundo lugar, la educación sale de la casa. Porque en la universidad no nos enseñan, vete, saludarás. O nos dicen una clase de salud o de presentación, no, en la universidad no nos enseñan eso, en el colegio tampoco, pero eso sale de la casa. Entonces, ese control familiar tiene que ser eficiente y eficaz para dar calidez a nuestras obras. Mientras más amor les pongamos a nuestras obras, mejor van a surgir. Así es. Es lo que podría acotar. Muchas gracias, doctora. Brillante su exposición. Esta exposición, al menos a mí, me ha hecho reflexionar muchísimo. Gracias, doctor. Gracias a usted, doctor. ¿Alguien más? Sí, doctora, como usted lo manifestó, es importante que recordemos que todo lo que afecta a la sociedad viene desde la familia, estableciendo la misma como principal de la sociedad. Estableciendo también que el derecho no debe alejarse de las emociones. Me pareció muy interesante lo que nos manifestó, que acerca de su tema de tesis había el derecho vinculado con las emociones. Como usted estableció, relacionado el derecho con la psicología, dejando a un lado el sentir de la persona y poniéndonos en su lugar. Muchas veces de los actos de una persona vienen o nacen de la relación que hubo desde la familia y desde ahí surgen los problemas. Es importante y fundamental recordar que Estado y como el derecho debería estar establecido, primero una familia que sea armónica y que su comportamiento vaya relacionado a las conductas iniciales para que no se vayan desvinculando o se vayan fuera de la conducta que establece un Estado. Así es. Es importante también. Se va como el audio. Tengo inconvenientes con el internet, disculpe. Bueno, no, tranquila, doctora, gracias por su aporte. Bueno, sí,
Efectivamente, todo lo que ustedes han hablado, pues complementa lo que yo ya dije. Y algo muy particular también que es importante, pues, fortalecer y recordar, que inclusive en el Código de la Niñez y de la Adolescencia ustedes lo tienen y nuestra Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente habla de la responsabilidad compartida. Y la responsabilidad compartida no solamente es que el papá y la mamá tienen derecho y deber a darle a sus hijos todo lo patrimonial, todo lo del ámbito educativo, todo lo pues humanamente tangible y posible que le puedan dar en el ámbito material, si es posible, ¿no? Sino también el afecto. Son responsables afectivamente con sus hijos en igualdad de proporciones. Y cuando hablamos de afecto, es lo que hablaba el doctor inclusive Freddy Hidalgo, darle el amor a los hijos. Amor, ese estado de amor y de atención que deben tener sus padres sobre esos hijos, esa procreación, lo que hicieron para que, pues lógicamente, sean personas en la sociedad, hombres y mujeres buenos, proactivos y que tengan pues eso, en sus corazones ese equilibrio, vuelvo y lo digo, porque todo en la vida es un equilibrio entre el bien común y el bien individual. No serán seres egoístas, egocéntricos, sino que sean seres cordiales bajo esa convivencia que lógicamente uno debe tener también pues sus límites, ¿no? Y su equilibrio entre el ámbito del respeto, de la autoridad, pero buscando siempre ese equilibrio. Entonces, esa responsabilidad compartida a nivel de crianza, porque son responsabilidades de crianza, vale mucho y es preponderantemente el afecto, una responsabilidad compartida de afecto, de atención, porque muchas veces pues el padre o la madre, sobre todo en el ámbito masculino, el padre se limita y más si se divorcia o se separa de la esposa o de la que era su pareja y deja ese hijo o hija allí, va a aportarle. Ay, sí, yo tengo el deber de aportarle pecuniariamente su pensión de alimentos y ya, se limitan a eso sí, olvidándose del afecto, de la atención que debe tener sobre ese hijo y es parte del control social informal que debe pues lógicamente tener. Y que aparte de ese control social informal ejercido por la familia, como dice inclusive nuestras constituciones, célula fundamental de la sociedad, pues debe ir en relación con la parte educativa y estar en sintonía con los educadores. Y los educadores, pues, ¿quiénes son los educadores? Seres humanos también como nosotros, común y corriente, que también tienen sus debilidades y sus fortalezas y que tienen en sus hombros no solamente la responsabilidad de educar a sus niños, niñas, adolescentes, inclusive a nivel de adultos, porque también existe como en este momento, y que a veces, muchas veces, por esa falta de regulación emocional, control emocional y demás, transmiten sus debilidades a el ámbito estudiantil y no les dan una clase como debe ser, sino proyectan todas sus angustias y tristezas en el aula de clase y los niños pues son esponjitas que absorben eso. Por eso los educadores forman también muy importante su papel en la sociedad, porque deben ser reguladores pues honestos, sanos, sobre todo mentalmente, y que puedan controlar sus emociones y no proyectar lo que viven o sus vivencias en sus casas y exteriorizarlas en aula. Y eso no solamente va en el ámbito a nivel de preescolar, primaria, secundaria, como está dividido, en los ámbitos más bajos, por decirlo, o los niveles primarios de la educación, sino eso también va en los niveles superiores de la educación. Porque si en este momento yo como su docente también traslado mis debilidades o fortalezas o carencias o lo que yo puedo sentir en mi hogar y lo traslado con ustedes, pues lógicamente no voy a tener esa armonía y ustedes no me van a sentir como su docente, sino me van a sentir como una tirana o como que ay, esa profesora no sé, no debería dar clases, qué sé yo, cualquier cosa se les puede ocurrir a la mente, porque es lo que yo transmito. Inclusive lo puedo proyectar o transmitir desde el ámbito tecnológico. Entonces, es el ámbito sociológico, sociedad, bajo esa trilogía, hombre, sociedad, derecho, es
un mundo maravilloso, porque es nuestro mundo. Y sobre ese mundo, pues debemos actuar de manera armónica, pacífica, sobre la base o como pilares fundamentales de la justicia y la equidad. No hablando de justicia sin equidad o equidad sin justicia, sino justicia y equidad deben ir de la mano, porque como decía Ulpiano, justo y justicia es dar a cada quien lo suyo, y equidad, dar a cada quien lo que se merece. Y cuando yo hablo de lo que se merece, yo debo atender a las condiciones propias del ser. ¿Y cuáles son las condiciones propias del ser? Mis cualidades específicas, lo que yo como ser humano puedo tener y puedo proyectar y necesito y merezco de acuerdo a esas cualidades intrínsecas. Eso es equidad. Si yo aplico justicia sin equidad, no estoy siendo justa, valga la redundancia, estoy siendo solamente aplicando justicia. Pero justicia y equidad, en mi humilde opinión, es así, deben ir siempre de la mano, atendiendo a las condiciones propias del ser. ¿Por qué del ser? ¿Y por qué me voy a ese ámbito, inclusive sociológico también, porque está marcado dentro del derecho? Si yo como juzgadora o en este momento como docente, yo no atiendo a las particularidades propias de cada uno de ustedes, puedo solamente ser justa. Así de sencillo. Ejemplo fácil. Yo aplico justicia como educadora si todos ustedes dentro de los tiempos establecidos ingresan al aula virtual las actividades y las corrijo y todos tienen una ponderación. Ya. Pero por decir, el doctor Freddy Hidalgo no pudo ingresar la actividad o la ingresó, supongamos la exposición en el aula virtual, pero se le fue una letra que no me llevó a esa dirección URL de él, sino hubo un error de transcripción y me llevó a otra exposición que no era ni siquiera algo parecido. Yo puedo ser justa y decir, bueno, cumplió el parámetro, él no se comunicó conmigo, y además me imagino que esa es la posición de él. Pero yo debo aplicar la equidad también, y ahí entra la empatía, y ahí entra parte del derecho emocional. Yo debo escribir por el grupo, si no tengo el número del doctor, y expresarle, doctor, usted subió su actividad, pero tengo una duda con respecto a una inquietud. Me lleva a una exposición que no es la suya, o me lleva a otra cosa que no tiene nada que ver con el tema que se debe disertar en la exposición. ¿Me podía aclarar el punto? Entonces, yo estoy aplicando derecho emocional, estoy siendo equitativa y aplicando justicia, pero aplicando equidad sobre el merecimiento de que él cumplió con su tarea. Pero yo debo ir más allá y establecer las cualidades de él y verificar qué pasó y sus habilidades para poder aplicar una corrección justa y equitativa. No solamente ir por lo que yo observo en ese momento, sino yo debo ir un poco más allá, al fondo del asunto, y aplicar justicia y equidad sobre la base de las condiciones particulares de cada uno de los intervinientes, en este caso, de los intervinientes en este proceso de estudio académico. ¿Okay? Bueno, muchas gracias. Nos vemos el 10 de diciembre con el favor de Dios. Los otros dos encuentros que son asíncronos solamente son de espacios abiertos. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes se pueden comunicar conmigo, no solamente el día de la clase asíncrona, o sea, por decir, el 3 de diciembre no tenemos clase, está abierto el grupo, el aula virtual, si ustedes me quieren escribir por el aula virtual, también por WhatsApp, allí, o sea, pero no necesariamente tiene que ser ese día. Si ustedes dentro de la semana tienen alguna inquietud o quieren socializar conmigo algo, perfectamente lo pueden hacer. Por eso se llama, o sea, asíncrono.
Esos son espacios para que ustedes puedan interactuar con la docente sobre cualquier punto. Y más como ya les vuelvo y les repito, a nivel doctoral, donde estamos es para socializar el conocimiento ya previamente establecido y que vamos a hacer un refrescamiento de las instituciones pues que ya ustedes conocen muy bien. Bueno, feliz fin de semana, feliz día, Dios me los bendiga y estamos en contacto. Es un placer, vuelvo y reitero, estar con ustedes y agradecerles enormemente haber compartido este tiempo conmigo, porque también le valoro su tiempo. Es importante para mí el tiempo, no solamente mío en este momento estando en este espacio, sino el de ustedes por haberse conectado de manera virtual y atender pues a las indicaciones y a lo poco que yo sé y a la clase del día de hoy. Bueno, un placer, que Dios me los bendiga y estamos en contacto. Hasta la próxima oportunidad, que Dios mediante será el 10 de diciembre. Hasta luego. Gracias, doctorita. Doctora. Igualmente a usted, un buen día, un buen fin de semana y que Dios le bendiga. Gracias. Amén, amén, amén. Gracias, gracias, gracias. Chao. Igualmente, mi doc, que Dios le bendiga. Un buen día. Amén, igualmente.